Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigos que participáis cada día o que os incorporáis hoy para realizar nuestro oficio vespertino desde la parroquia de, de la Ascensión en Sevilla. Una bendición que podamos estar aquí todos juntos para buscar al Señor y para poder orar nuevamente y también seguir aprendiendo de su palabra. Como cada noche decimos los números de la pandemia, cómo van en España, y tenemos que ya son 232.555 las personas confirmadas, 27.888 las personas fallecidas y 149.576 son las personas que ya, gracias a Dios, se han recuperado. Ayer hubo exactamente, para que lo sepamos, 95 fallecidos. Ya está rozando la cifra de 5 millones y de fallecidos en todo el mundo 323.600. La noticia también es que las mascarillas, según el gobierno, serán obligatorias desde mañana para los mayores de 6 años y también se nos está comentando que 2 metros puede no ser siempre suficiente para poder evitar el contagio. Yo decía ayer que, no sé en otros lugares de España, yo hablo por experiencia propia, aquí en Dos Hermanas, el pueblo donde yo vivo, cerca de Sevilla, cuando paseo por sus calles y tengo que ir a hacer cosas, me doy cuenta de un montón de gente que no lleva mascarilla y la gente sentada ya en los bares a la antigua usanza, es decir, medio metro de distancia entre uno y otro. Tampoco se ve a los camareros diciendo tenéis que guardar la distancia, y en algunos casos un bar muy cercano a mi casa ni siquiera tiene colocadas las mesas guardando la distancia, con lo cual la sensación que da es que una cosa es lo que está diciendo el gobierno y otra cosa es lo que estamos viendo en la realidad. Y ojalá que nos equivoquemos y siempre estamos diciendo durante todos estos días y no nos encontremos con un rebrote otra vez de la infección. Así que sigamos por nuestra parte, debemos seguir con prudencia y lo repito cada noche, seguir con las mascarillas, seguir con lavarse las manos, el liquidito para las manos, los desinfectantes, etcétera, etcétera. Así que animamos a eso. Bueno, sin más, vamos a poner en las manos del Señor esta reunión y vamos a esperar que el Señor nos bendiga con un momento muy agradable de poder estar en su presencia. Padre, en esta noche queremos de una manera especial, como dice el Salmo 84, que voy a orarlo mientras ponemos en las manos del Señor esta reunión de una manera especial. Como dice el Salmo 84, Señor, qué amables son tus casas, tus moradas. Señor, que en esta noche nuestra alma anhele y lo haga de una manera ardiente y desee estar en tus atrios. Señor, que nuestro corazón y nuestra carne puedan cantar al Dios vivo. Que podamos encontrar la felicidad de habitar en tu casa y alabarte de una manera perpetua. Que podamos encontrar la felicidad de ser de esos hombres y mujeres que ponemos en ti su fuerza. Que nuestro corazón, Señor, esté en tus caminos. Y que cuando estemos atravesando las dificultades, las pruebas, esos valles de lágrimas, que tú, Señor, hagas el milagro y lo cambies en fuente. Y que podamos, Señor, como dice el Salmo, ir de poder en poder. Que esta noche pueda ser uno de esos días, uno de esos momentos de poder en ti. Señor, que nuestra expectativa sea superada por lo que tú quieres hacer nosotros hoy y por lo que tu palabra quiere enseñarnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como cada día comenzamos nuestra liturgia diciendo estas palabras tan importantes que decimos al principio. No están puestas ahí por casualidad. Estamos declarando algo muy grande, muy serio, muy bonito, muy hermoso, y decimos así, de esta manera: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso,
llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente, por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos el número 4 de nuestra liturgia: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ahora oramos todos juntos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos todos juntos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Y decimos la lauda número 5 que dice: cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor obró maravillas. Aleluya. Grande es el Señor nuestro y grande su poder. Aleluya. Él ha hecho notoria su salvación, en presencia de la gente ha revelado su justicia. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy es un día muy especial porque ha tocado, como sabéis, estamos haciendo estudio bíblico acerca de las mujeres de la Biblia. Hoy comenzamos el Nuevo Testamento, hemos estado varios días con el Antiguo y hoy casualmente vamos a hablar de la mujer más grande que ha nacido y nacerá sobre la tierra. Me imagino que sabéis a quién me estoy refiriendo. La mujer en cuyo seno estuvo nuestro querido Mesías Jesús. Así que estamos hablando de la madre de Jesús. En vez de leer el Salmo 23, vamos a leer vamos a leer lo que tradicionalmente se llama un cántico que María hizo y que tradicionalmente en latín se llama el Magnificat. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, en el versículo 46. Versículo 46, capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vamos a leerlo en oración. Y dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de esto vamos a compartir nuestro estudio bíblico, que hoy va a ser un poquito diferente, porque hay tantas cosas que hablar acerca de María, que de verdad, bueno, ya sabemos que en María tenemos en el cristianismo los grandes extremos, y hoy queremos buscar un equilibrio bíblico. Tenemos el gran extremo en el que ya se pasa al lado idolátrico, donde se han escrito miles, millones de libros literalmente acerca de esta figura, donde se le han puesto calificativos de todo tipo. María puede ser la capitana del ejército, puede ser, en fin, montones de títulos, la patrona de no sé qué, la patrona de no sé cuánto, la virgen de esto, la virgen de lo otro. María se le ha llamado de todo. Hace poco el Papa decía algo acerca precisamente de tantos títulos que tiene María, y él decía algo un poquito conflictivo para la propia Iglesia Católica al decir que el único título al que se le puede atribuir a María es el título de Madre de Jesús, nada más. Dice, los demás títulos que se han atribuido no tienen sentido. Y nosotros vamos a ir al equilibrio, porque de parte del mundo protestante parece que el ser humano nos vamos por los extremos. O sea, como aquí hay un extremo, los evangélicos nos vamos al otro, a la izquierda, al final. Y entonces parece que María no tiene ninguna importancia, ninguna razón de ser, ni hablamos de ella. Vamos a buscar hoy un equilibrio, un término medio en cuanto a la figura de María. Y realmente es impresionante, y yo quiero comentar algunos detalles, aunque evidentemente, como digo, hay tantas cosas que se pueden comentar acerca de ella que he decidido no tener delante de mí ningún bosquejo, ningún estudio. Hoy va a ser todo lo que compartamos acerca de María, va a ser algo inspiracional, y me he querido centrar sobre todo en el Evangelio de Lucas, los primeros capítulos, y ahí nos vamos a quedar, porque ya digo que no tendríamos tiempo para explicar tantas cosas. La historia es archiconocida, yo no hace falta que explique mucho. Bueno, todo comienza en el capítulo 1 de Lucas, versículo 26, si lo quiero leer. Si tú tienes la Biblia, te animo a que la abras en tu casa y pongas Evangelio de Lucas, capítulo 1, porque ahí vamos a estar hablando un momentito, algunas cosas, y no sé si con eso vamos a tener ya bastante y no vamos a poder seguir para adelante. Yo voy a tratar de seguir para adelante lo que pueda, pero creo que esto va a tener mucho que decir. Comienza diciendo, el versículo 26 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vale. Recordar que ayer hablábamos de Ruth y decíamos que de la línea de Ruth venía la casa de David, y aquí nos está diciendo que de la casa de David viene este hombre llamado José. Bueno, el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, hasta ahí es lo que dice la Biblia. Después, la Biblia no dice esa famosa frase que aquellos que hemos pertenecido al catolicismo hemos escuchado en un contexto determinado, cuando dice Ave María Purísima. Ese Ave María Purísima recuerda un poco esto de salve muy favorecida, pero luego ¿qué sucede? Que nosotros respondemos en el catolicismo, cuando pertenecíamos al catolicismo, decimos sin pecado concebida. Bueno, eso no aparece en la Biblia por ningún lugar, es más, parece decir justamente lo contrario o reconoce lo contrario, lo cual, repito, no quita la excepcionalidad de quién es María. En María, hermanos,
quedémonos con esta frase. Se manifiesta lo que se llama el misterio de la encarnación. ¿Qué es el misterio de la encarnación? El misterio de la encarnación no es otra cosa que lo que dice el Evangelio de Juan. Comienza el primer capítulo, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y de pronto unos versículos abajo dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo se hizo el verbo carne? A través de lo que estamos contando en la historia que vamos a ver ahora. Entonces dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. En castellano moderno diríamos, ¿qué saludo me acaba de dar? ¿Qué significa este saludo? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Me encanta esta frase del ángel porque esa actitud es la misma que veremos en Jesús siempre. Siempre que Jesús se acerca a sus discípulos, esas palabras son las palabras de Jesús. No temas, no tengamos miedo de lo que el Señor nos quiera hablar. No tengamos miedo de lo que el Señor nos quiera decir. No tengamos miedo de lo que el Señor quiera de nuestras vidas. No tengamos miedo de la voluntad que Dios tenga para nosotros. Casi siempre cuando pensamos en hacer la voluntad del Señor, que es de lo que estamos hablando aquí ahora, casi siempre tenemos miedo. Y el Señor nos dice en esta noche, no temas, porque mi voluntad es agradable y perfecta. Así que no tenemos que tener ningún temor. Bueno, pues sigue diciendo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Bueno, esto me recuerda cuando en los primeros capítulos del libro de Génesis, me voy a disculpar que tengo la Biblia mía grande delante y la voy a usar, entonces no es tan automático como otras noches porque ya digo que esto lo estoy haciendo todo inspiracional, esto es lo que el Señor quiere que sepamos de alguna manera. Entonces, fijaros qué curioso, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 8, fijaros lo que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Y para qué usó Dios a Noé? Para la salvación y la preservación de la raza humana ante un juicio divino tremendo. Y aquí le está diciendo el ángel lo mismo. Tú has hallado gracia delante de Dios. Y esa expresión de hallar gracia delante de Dios, en relación a Noé, en hebreo Noaj, tiene que ver con que Noé era un justo delante de Dios. Era un sadik. Así que a una mujer, es como que Dios la estuviera reconociendo ya tan jovencita, como una justa, como una sadik, como una persona especial, como una persona elegida, no podemos decirlo de otra manera, elegida para la misión más importante que se le pudiera encomendar a un ser humano. No podemos decir otra cosa. Esa es la realidad. La misión que el ángel le va a encomendar a María es la misión más importante que nunca jamás se le ha encomendado a un ser humano. Y entonces, ¿qué le dice el ángel? Dice, y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino será eterno. Una cuestión importante. El ángel está dando por hecho que la respuesta de María va a ser positiva. Porque dice, ahora concebirá en tu vientre. Ahora. No mañana. No dentro de 2 años. Ahora. En ese momento en el que, este es el misterio maravilloso, en ese momento en el que el ángel le está dando la palabra a María, ahora concebirá en tu vientre, María estaba siendo concebida por el poder del Espíritu Santo. Ahora fijaros la pregunta de María. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Fijaros qué curioso que en los versículos anteriores, se nos habla de un sacerdote llamado Zacarías, y resulta de que, bueno,
tanto él como su mujer, que se llamaba Elizabeth, eran ambos justos delante de Dios, dice el versículo 6, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero Elizabeth era estéril. Otra vez, esterilidad. Pero ellos eran justos, ellos buscaban a Dios. Y entonces nos cuenta la historia de que Zacarías era sacerdote, le toca el turno de ir a servir al santuario como sacerdote, y estando allí se le aparece un ángel. Otra vez la misma reacción. Versículo 17, Zacarías se turba, le aparece el temor. Otra vez el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Pero, fijaros la respuesta de Zacarías, que diferente. Versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. Y hasta que no nació el hijo, no le volvió el habla. Pero mira qué distinta la pregunta de María. María quería saber los detalles, pero no estaba dudando de que no sería así. Por eso solamente pregunta, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Ella quería saber los detalles. Y aquí viene una respuesta tremendísima. Hermanos, si de todo lo que digamos en esta noche nos quedamos con esta idea, yo creo que me doy por satisfecho. Porque mira la respuesta del ángel, le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y sigue diciendo, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Y mira lo que pone aquí, porque nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Dios. Quedémonos con esta frase también, nada hay imposible para Dios. Si nos vamos al libro de Génesis otra vez, casualmente, nos vamos al libro de Génesis, y nos vamos exactamente nos vamos al capítulo 18, en el versículo 14, fijaros cuál fue la palabra de Dios a Abraham, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Otra vez, una estéril que concibe en la vejez. Otra vez, Elizabeth, una estéril que concibe en la vejez. ¿A quién concibe? Al que sería después llamado Juan el Bautista. Ahora, yo quiero que nos quedemos con esto, hermano. Lo imposible, lo difícil, el no saber cómo. Dios nos habla en esta noche y nos dice, cuando tú le preguntes a Dios algo imposible, cuando tú le preguntes cómo va a ser esto, ¿cómo puede ser aquello? Y tú sabes en tu mente que no hay nada imposible para Dios. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es que lo llevemos a la práctica. La respuesta de Dios siempre va a ser la misma. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces se gestará aquello que tú ves imposible, pero que para Dios no es imposible de que suceda. Como venimos diciendo, en este tiempo complicado que se nos está planteando por delante, en este tiempo convulso que estamos viviendo, en este tiempo en el que, como decía el otro día, el presidente del Banco de España está diciendo que estamos frente a la recesión más grande en tiempos de paz de toda la historia de España. Yo creo que no estamos en el tiempo de la última crisis en la que se nos decía que no había crisis. Ahora no se nos está diciendo no hay crisis. Ahora se nos está diciendo que veremos a ver a dónde llega la crisis, que no sabemos a dónde va a llegar. Cuando vemos la cantidad de gente parada que hay, en los pasos estos que estamos dando,
cómo las cosas están cambiando, los tiempos que vienen. El otro día leía del científico que pronosticó en el 2014 y escribió su libro llamado Contagio, que se convirtió en película, donde advertía a las autoridades de que lo que estaba pasando en 2020, exactamente clavado, es lo mismo que está pasando. El hombre se despidió de una entrevista diciendo: el próximo virus ya se está preparando. O sea que este es el virus, coronavirus no va a ser el primero. Este es el primero de otros. Así que los tiempos que vienen, hermanos, son tiempos en los cuales el hombre ha perdido el control en cierta manera. Había advertencias de que la contaminación, el cambio climático, etcétera, y seguíamos. Ha llegado el coronavirus y ha parado el mundo. Ha parado el mundo. Hemos visto imágenes de animales andando por las calles de las ciudades. Aquí en Dos Hermanas, los patos del parque los hemos visto por nuestras calles. Se han salido, como diciendo, ¿dónde están los humanos que ya no los vemos? Y se han puesto a pasear por las calles de Dos Hermanas. Se han salido del parque, estaban tan tranquilos allí en un laguito artificial pequeñito, una piscinita pequeña que tienen, y se han salido. Estamos viviendo tiempos, hermanos, que hay que vivirlos por la fe, agarrándonos a Dios. Y aquí vemos a una mujer que se le está planteando, y además una mujer no madura, una mujer no mayor, una mujer muy jovencita. Se calcula o se piensa que esto tuvo que suceder en una edad posiblemente entre los 16 y 18 años. Así que las mujeres, pensar, una niña de hoy en día con 16, 18 años, a la que se le encomienda la misión más grande encomendada a un ser humano. No lo puedo definir de otra manera. Con esto no estoy hablando de que tengamos que adorar a María, que María sea intercesora delante de Dios, porque de nada de eso se habla en la Biblia. Entonces aquí se nos está mostrando, hermanos, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la cubriría. Y entonces María responde en el versículo 38, diciendo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué aprendemos de María? Obediencia. Dios le habla y ella no duda. Ella responde con obediencia. Y ahora fijaros en la situación en la que ella estaba. Y aquí interviene otra vez lo sobrenatural. Imaginaros para ella que ya el ángel dice, recuerdo las palabras, dice: ahora concebirá en tu vientre. Ya María ha sido concebida. María ha sido concebida. Ya está embarazada. Y ahora se lo dice a José. Ahora tiene que ir a José y decirle: mira, que estoy embarazada. Yo quiero que nos pongamos... Aquí se han sacado montones de chistes, ¿verdad? Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que esto es un poco chistoso. Porque tú imagínate tener que ir a tu futuro esposo, con el cual todavía no te has casado, ¿vale? Estás desposada pero no estás casada, no has hecho la ceremonia de boda todavía. Es como decir, estaban comprometidos, pero no casados todavía. Y entonces vas a tu futuro esposo y le dices que estás embarazada. Y ahora él te pregunta ¿cómo es eso? O incluso el hombre seguramente no podría parar de preguntarle: ¿y de quién? Y imagínate que ella le responda: del Espíritu Santo. O sea, suena medio chistoso, ¿verdad? Bueno, pues aquí aparece la parte sobrenatural. Y vemos que Dios se revela a José en sueños. Se revela en sueños. Recordar cuando hablábamos de Miriam y decíamos que ella dijo unas palabras no adecuadas acerca de Moisés, y que entonces Dios habló directamente en defensa de Moisés y les dijo: cuando surja un profeta entre vosotros, ese profeta le hablaré en visión y en sueños, pero no así con mi siervo Moisés, con el que hablo cara a cara. Nunca ha surgido un Moisés con el cual Dios hable cara a cara. Estoy hablando de hombre, porque para mí Jesús no solamente es hombre, es Dios. Pero hombre cara a cara no ha habido. Ahora bien, ahí se nos da una señal. Dios hablará en sueños.
Y aquí, hermanos, tenemos que plantearnos, si estamos viviendo un tiempo en el que tenemos que vivir por fe, tenemos que preguntarnos, ¿Dios puede hablarnos a nosotros hoy a través de sueños? De la misma manera que le habló José. No sé si alguien me puede decir cuántas veces le habló Dios a José en sueños. Me gusta hacer un poco esto interactivo, yo sé que algunos están ya mirando, que les gusta llevar el hilo. ¿Cuántas veces le habló Dios a José en sueños? Yo te voy a decir por lo menos una, porque en esa ocasión se le presenta el ángel en sueños a José y le dice lo que está pasando con María. Si no hubiera sido así, primero, José reconoce en ese sueño que es un sueño de Dios, porque actúa, él estaba pensando, aquí ya tengo a mi estudioso que me está diciendo en 3 ocasiones. Efectivamente, en 3 ocasiones le habló Dios en sueño a José. La primera, para que se diera cuenta y supiera que María le estaba diciendo la verdad. ¿La verdad cuál era? Ella había sido concebida en su vientre por el Espíritu Santo. Lo que había en el vientre de María era de Dios. A José se le llama en los evangelios José el justo, el Sadik. A Moisés se le llama el Sadik. A Jacob se le llama el Sadik. A Isaac se le llama el Sadik. ¿Qué quiero decir con esto? Que José evidentemente tampoco era cualquiera. Era un hombre justo. Era un hombre bueno. Era un hombre que tenía un crecimiento espiritual, que estaba elevado espiritualmente. Eso es un justo. Acordaros que Habacuc el profeta decía, el Sadik vivirá por la fe. Se puede traducir también a base de fe. No solo por la fe, a base de fe. Y habla de que eso es lo que hace un Sadik, vivir por la fe. Entonces, José era el justo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy probable que no era el primer sueño que José hubiera tenido de parte de Dios. Es muy probable. ¿Por qué? Porque él no tiene dudas de que el sueño es de Dios. Lo cual quiere decir que o estaba acostumbrado a oír a Dios, o era capaz de entender que quien le hablaba era Dios, o había tenido otras experiencias en las que Dios le había hablado. Lo más probable es que siendo un justo estuviera experimentado en precisamente escuchar la voz de Dios. Y Dios le habla y le dice, esto es mío, esto es una cosa mía. Y entonces José le hace caso. Luego le habla en otro sueño y le advierte y le dice que se vaya para Egipto porque Herodes estaba matando a los niños. La famosa matanza de los niños inocentes, José es advertido y se marcha a Egipto. Después vuelve otra vez Dios a hablarle en sueños y le dice que ya puede regresar a su tierra. Así que lo que estamos viendo es que José no es cualquiera. José es una persona que sabía ser dirigido por Dios. Y en esta historia relacionada con María, hermano, yo dejo esa posibilidad abierta para que la reflexionemos en esta noche. Si Dios hablaba en sueños en los tiempos de Jesús a José y a otras personas, la pregunta es, ¿seguirá Dios hablando en sueños a nuestra vida? A lo mejor llega el momento de prestar atención a esa idea, a esa posibilidad. Por eso Lucas, que escribe el Evangelio y habla del Espíritu Santo, y es el Evangelio donde más se habla acerca del Espíritu Santo, nos recuerda en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que cuando Pedro se pone a predicar y ven a la gente que parecía que estaban ebrias, él responde diciéndole, en el versículo 15 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahora fijaros lo que dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Eso dice el profeta Joel. Pero claro, Pedro está diciendo que eso que estáis viendo es lo que pasará, lo que estaba pasando. Pero luego más adelante dice algo realmente muy interesante. Más adelante en el versículo 39 dice, bueno, en el 38 dice, la gente escucha la predicación, se le compunge el corazón y le preguntan a Pedro que qué pueden hacer. Y entonces Pedro da esta respuesta. La respuesta es: arrepentíos, es decir, volver a los caminos del Señor, bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, Joel dice: derramaré de mi Espíritu. Si hacemos eso, recibiremos el don del Espíritu Santo. Y podríamos decir, esto era para aquella época, para aquellos, para los primeros apóstoles, los primeros discípulos. Pero fijaros la aclaración que hace Pedro. Y esto se nos tendría que quedar hoy también en la mente y llevarlo al corazón. Dice, porque para vosotros es la promesa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la promesa? La promesa es la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? Pues en el capítulo 1 tenemos la respuesta. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan, ¿cuál es la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estamos hablando de lo que se llama la fiesta de la Ascensión, en el que Jesús asciende a los cielos, y no muchos días, 10 días después, estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice Pedro, porque para vosotros es la promesa, o sea, para aquellos que estaban escuchando, era la promesa del Padre, la de ser llenos del Espíritu Santo, la de ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero después dice algo más. Dice, y no solamente para vosotros, también para vuestros hijos. Pero ahora viene la clave. Y dice, y aquí abre la puerta en el tiempo y en el espacio. Porque dice, y para todos los que están lejos. Abre la puerta en el espacio. Ya no es para los que están allí, en Jerusalén, en ese momento. Para todos los que están lejos. Y ahora abre la puerta del tiempo. Y dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para cuantos el Señor llamare. ¿Te ha llamado a ti el Señor? ¿Eres un llamado del Señor? ¿Eres un seguidor del Señor? ¿Eres un discípulo del Señor? Pues entonces para ti es la promesa de que seas lleno del Espíritu Santo. Así que si somos llenos del Espíritu Santo, volvemos otra vez al ejemplo de María, a aprender de María. Volvemos a aprender. María vino sobre ella el Espíritu Santo fecundando a Jesús en su vientre. Declarando el ángel que no hay nada imposible para Dios. Y la respuesta de María fue muy contundente. He aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo sé que en los tiempos que vivimos, en el siglo XXI, cuando yo digo ser esclavo del Señor, a alguna gente le suena muy mal. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo de la libertad e independencia. Es algo que suena, es de las cosas que digo yo, que cogemos las tijeras y las recortamos. No me gusta esto. Esta expresión no me gusta. Yo no soy esclavo de nadie. Yo soy libre. Yo soy un ser libre. Yo hago lo que me da la gana. Bueno, pues eso no es lo que dice el Evangelio. María, como ejemplo nuestro, se definió a sí misma como la sierva del Señor. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y yo me pregunto en esta noche, hermano, ¿podemos decirle nosotros lo mismo al Señor en esta noche? ¿Podemos decirle al Señor en esta noche, Señor, he aquí, yo soy tu esclavo, hágase en mí conforme a tu palabra?
voy a daros un pequeño reto. A todos los que estáis escuchando en esta noche y a los que lo escucharán después pueden hacerlo para sí mismos. Pero en esta noche voy a hacer un reto. Todo aquel que en esta noche tome esa decisión, si no la ha tomado todavía, y le diga al Señor, Señor, yo soy tu esclavo, que se haga en mí conforme a tu palabra, que se haga en mí tu voluntad, te voy a pedir que hagas un gesto. Apunta ahí en los comentarios y pon un simple amén. Y diciendo amén, tú le estás diciendo hoy al Señor, Señor, yo soy tu esclavo, que se haga en mí conforme a tu palabra. No solamente lo dijo María, también lo decía Pablo. Por eso Pablo escribía, Pablo, apóstol, siervo del Señor. La palabra siervo, esclavo del Señor. Pablo también se llamó a sí mismo un siervo del Señor. Desgraciadamente en nuestros días se nos presenta en determinados ambientes a las personas, vamos a decir, sobre todo a nivel ministerial, se les pone el calificativo de ellos son siervos del Señor. O cuando se presenta alguien para predicar en algunos lugares, aquí el siervo del Señor, ¿vale? Dando una pompa, ¿no? Dando como algo... o se dice también, me hacía gracia un predicador que decía, a veces se presenta a los siervos de Dios con bombo y platillo y se dice, aquí el gran siervo de Dios. Y entonces este hombre decía, aquí hay algo que no cuadra, porque si es grande, no puede ser siervo. Y si es siervo, no puede ser grande. Y esto me recuerda unas palabras del Evangelio de Juan, que a mí me encanta recordar. Hemos estado esta semana en el discurso que dio Jesús, en la última cena, y en el capítulo 13 hay unas palabras que a mí me sobrecogen, me encantan, me maravillan, acerca de nuestro Señor Jesús. Él está en la cena. Y fijaros lo que dice en el versículo 2 del capítulo 13, dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, eso lo sabe perfectamente Jesús. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, Él es el dueño de todo. Nosotros nos sentimos dueños de cosas y resulta que el dueño de todo realmente es Jesús. Y que había salido de Dios, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y a Dios iba, sabiendo todo eso, pensarlo por un momento, pensando que Él es el dueño de todo, pensando que Él está antes de la creación y todas las cosas por Él fueron hechas, pensando y siendo consciente que ahora volvería otra vez a estar en la gloria del Dios Padre. Sabiendo todo eso, sabiendo esa grandeza infinita, vamos a definirlo así, grandeza infinita, fíjate lo que dice. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Como María, he aquí la esclava del Señor. Por eso le dice Pablo a los filipenses, disculpadme que esta noche voy un poco más lento en la búsqueda de los versículos porque los estoy buscando sobre la marcha, ¿vale? No tengo nada escrito. Por eso dice a los filipenses, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí tenemos a María diciendo esas palabras tan tremendas y tan hermosas. Las repito, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Ojalá esta noche, hermanos, podamos decir eso. Muchos de nosotros hace muchos años que se lo dijimos al Señor. Pero ¿sabes qué?
Las cosas buenas, los compromisos buenos, las oraciones adecuadas, se pueden repetir muchas veces. Podemos decir al Señor en esta noche todos: Señor, aquí estamos, somos tus siervos, que se haga en nosotros conforme a tu palabra. Esto lo está diciendo una muchacha que, repito, está entre los 16 y los 18 años. Vemos una muchacha con fe, que solamente pregunta cómo será esto, pero que en ningún momento está dudando de que vaya a pasar. Simplemente quería saber los detalles. María está confiando en ese Dios todopoderoso que es capaz de hacer todo lo que promete y al cual se pone a sus pies para obedecerlo. Nos habla de la obediencia. Aquí tienes la sierva del Señor. Que se haga en mí conforme a tu palabra. Que en esta noche, hermanos, nosotros podamos hacer como María y podamos tener esa actitud de servicio y esa actitud de obediencia, teniendo en cuenta la cantidad de detalles sin contar que le dio el ángel acerca de lo que sería su futuro. Ella no sabía absolutamente nada de cuál sería el siguiente paso. Ella sabía que tendría un hijo. En el Evangelio de Mateo se nos cuenta que ese hijo se llamaría Jesús, porque salvaría al pueblo de sus pecados. En los primeros versículos de Mateo lo dice. Pero ella no sabía los detalles. Y ahí tenemos a esa madre, tenemos a ese padre, cuidando de Jesús, marchándose a Egipto para protegerlo, volviendo de nuevo a Nazaret. En la Biblia se nos habla, en el capítulo 4, se nos habla en Lucas, se nos habla de que Jesús va a una sinagoga, después de su bautismo, capítulo 4, versículo 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús en Nazaret tuvo la costumbre de ir a la sinagoga y se levantó a leer. Y ahí comenzó a leer el profeta Isaías. Se nos habla de que Jesús fue presentado en el templo. Se nos habla, de toda una serie de cuestiones acerca de la infancia de Jesús, aunque aclaramos que de María realmente en los evangelios se habla muy poco, casi nada. Se nos dice en 2 ocasiones, como mínimo, en el capítulo 2, cuando ya Jesús nace, en el capítulo 2 de Lucas, ahí aparece lo que es el nacimiento de Jesús, y ellos iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad. José dice en el versículo 4: José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínate lo que el ángel le había dicho a ella que iba a ser su hijo, qué podría pasar por su mente, viéndose ella teniendo que poner a su hijo, después de envolverlo en pañales, tenerlo que poner en un pesebre, que era donde se le echaba la comida a los animales. ¿Qué pensarías tú si a ti te pasara algo así? Aparece la manifestación de gloria en las alturas. A partir del versículo 8 habla de los pastores y habla de la aparición de los ángeles, cómo les rodea la gloria del Señor, y ahí se hace el anuncio de que ese día nacía en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y la señal era que hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y ahí aparecieron una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén para ver lo que le habían contado. Fueron rápidamente y efectivamente allí estaban María y José y el niño acostado en el pesebre. Y claro,
los pastores cuentan lo que acaban de vivir. Ha habido un resplandor impresionante, se les han aparecido miles de ángeles cantando una canción. Y claro, todas esas cosas, quien las escuche, imagínate qué puede pensar. Tú imagínate que a ti te pasara algo así. No era la costumbre que de pronto había una gran luz en el cielo, se aparecían ángeles cantando. Además, incluso me atrevería a decir, estamos hablando de un periodo en el que en Israel por siglos se apagó la profecía. Es decir, ni siquiera estaban teniendo la experiencia de que habían tenido siglos anteriores con los profetas. Ni siquiera había profeta en ese momento. Es decir, en un momento en que no hay profecía, de pronto aparecen miles de ángeles cantando una canción, un resplandor en el cielo. Es algo completamente inaudito. No es lo normal. Y imagínate que los pastores llegan allí y dice, en el versículo 17 dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y ahora fíjate lo que dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Al oír eso la gente se quedó maravillada de lo que los pastores decían. Pero ahora vamos a ver una pequeña diferencia en la actitud de María, para que nos demos cuenta del ejemplo de María. Mientras que la gente se quedó en el nivel, vamos a decirlo de esta manera, en el nivel de maravillarse, mira lo que dice el versículo 19. Esto es una de las cosas que a mí más me impresiona acerca de María como la madre de Jesús. Dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Otra cosa que tenemos que aprender. Está muy bien que nos maravillemos cuando vemos lo que son, valga la redundancia, las maravillas del Señor. Está muy bien que nos maravillemos cuando oímos las cosas buenas de Dios, cuando aprendemos cosas bonitas en la palabra del Señor, cuando vemos los milagros del Señor. Está muy bien maravillarse. Pero María fue más allá. María no solamente se maravilló, sino que esas cosas que le dijeron los pastores, dice que ella las guardó en su corazón y no las dejó ahí simplemente. Y luego las meditaba, las repensaba. La meditación no es solamente volver a pensar algo. La meditación tiene que hacerlo en una actitud de oración. Por eso dice el salmista, meditaré en los dichos de tu boca. Y se habla infinidad de veces en el Antiguo Testamento acerca de meditar. Meditar no solamente es repensar, es hacerlo en una actitud de oración. Se habla de que la palabra que tenemos aquí, mediante la meditación y la oración, consigamos que Dios nos la baje al corazón. Y eso precisamente es lo que hacía María. Fijaros que nuevamente en otra ocasión María vuelve a decir lo mismo, que María guardaba todas las cosas en el corazón. Fijaros, en el capítulo 2, versículo 46, resulta de que habían ido a presentar al niño al templo. En el versículo 41 se nos dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Vale, vamos a parar un momentito ahí. ¿Por qué 12 años? ¿Por qué dice la Biblia 12 años? Porque la fiesta que se hace en el pueblo judío a los niños con 12 años se llama la Bar Mispá. Bar Mispá. Son dos palabras. Bar, como la palabra bar, y luego Mispá. M-I-T-Z-P-A, acentuado en la Mispá. ¿Qué es una Mispá? Una Mispá es un mandamiento. Y Bar significa hijo. Entonces, ¿qué es celebrar la Bar Mispá? La Bar Mispá significa hijo del mandamiento. Y es simplemente la confirmación de que el que era un niño ahora se pasa a ser hombre. Es decir, en el judaísmo, un niño con 12 años es un hombre. Celebra su Bar Mispá, vamos a decir, por decirlo de alguna manera, no tiene comparación alguna, pero es como cuando los católicos hacen la primera comunión o una fiesta de ese estilo, ¿no?
No tiene nada que ver tampoco. En México se celebra la fiesta de los 15 años para las señoritas. Cuando cumplen 15 años, como decir, ya son mujeres, ya han hecho la fiesta de los 15 años. Bueno, pues en el judaísmo, la fiesta del niño de los 12 años es que ya es un hijo del mandamiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a partir de ese momento, como es hombre, ya él tiene que cumplir la ley. Quiere decir que hasta los 12 años se le enseña la ley. Pero a partir de los 12 años tienes que cumplir la ley. Esa es la diferencia. Y aquí estamos frente a la Bar Mitzvah. Y resulta de que, bueno, en el versículo 44 dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y ahora le responde Jesús estas palabras. Palabras misteriosas. Dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Posiblemente aquí estamos frente a la primera manifestación de quién era Jesús. La primera vez que su madre se enfrenta con la idea de que lo que le profetizaron, de lo que le dijeron, de pronto surge, de pronto aparece. Y yo me quiero poner en el papel de María. ¿Qué pensaría María? ¿Cómo vería María esto? Porque fijaros lo que dice el mismo evangelista. Dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y ahora, pero fijaros la diferencia con María. No entendieron. No sabían por dónde tomar las palabras que Jesús estaba diciendo. Pero fijaros qué curioso. Dice: y descendió con ellos, el versículo 51, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús estuvo sujeto a sus padres. Él también fue obediente. Pero ahora mira lo que dice de María otra vez. Otra vez dice lo mismo. Dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que ella fue viviendo con Jesús, la guardaba en su corazón. Hermanos, yo os invito a que todas las cosas que Dios te hable, no las olvides, guárdalas en tu corazón. Porque en el corazón es donde van a dar fruto. Recordar, como yo decía hace unas semanas, que cómo es posible que haya gente en el mundo, casos de teólogos incluso, que terminan siendo ateos después de tener tanto conocimiento teológico, filosófico, etcétera, porque dejaron todo el conocimiento aquí y no oraron para que lo que Dios les mostraba y lo que estaban experimentando pasara al corazón. De María, sin embargo, se nos dice que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Hoy nos vamos a quedar con esto. Me han propuesto por ahí, un pajarito me acaba de decir que por qué no lo hacemos en 2 veces, y creo que queda todavía un poquito más que decir. Mañana vamos a seguir con María. Pablo dijo en una ocasión, con esto termino, le dijo a sus discípulos, le dijo: imitadme a mí como yo imito a Dios. Quiere decir que es lícito y adecuado y conveniente imitar los buenos ejemplos. Y me parece, hermano, que no hay mayor ejemplo que el que nos dio María. Primero, creyendo en lo que Dios le estaba diciendo. Segundo, cuando se reconoció como la esclava del Señor y se dispuso a hacer la voluntad del Señor. Cuando hizo ese cántico que acabamos de leer hoy, y ella se reconoció diciendo
diciendo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoció en Dios a su Salvador, porque había mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora me dirán feliz todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Pero mañana vamos a hablar de la parte ya cuando Jesús comienza su ministerio, se revela ante los hombres quién es Él, y vemos el papel de María. Y lo primero que vamos a observar es que María es muy poco, apenas nombrada en los evangelios. Muy poco, apenas nombrada. Y eso nos habla otra vez de la humildad de esta persona, donde se dio el misterio más grande de la humanidad. Estamos hablando de que en la persona de María, y con esta frase quiero terminar, se da el misterio más grande de la humanidad. Dios haciéndose hombre, o lo que se llama el misterio de la encarnación. Dios encarnándose en una persona. Años después diría Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Cristo pueda vivir en mí, como Pablo decía, y que podamos seguir, hermanos, el ejemplo de María. Quedémonos con esas palabras. Ella guardaba todas las cosas, todas las palabras de Jesús, todo lo que Él decía. Ella no lo echaba en saco roto, hermano. Ella no se olvidaba de ellas, sino que las metía en su corazón y meditaba en ellas. Que nosotros también podamos hacer lo mismo. Mañana vamos a seguir con la parte siguiente, cuando la vida de Jesús, que vamos a ver que la cosa es muy interesante y muy seria. Vamos a cantar una canción que está inspirada en el Cantar de los Cantares, que habla del amor, habla de una enamorada por su enamorado. Alegóricamente, la iglesia enamorada de su Señor, o también puede verse como nosotros enamorados de nuestro Señor. Dice así: si ves a mi amado, hazle saber. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enfermo de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar y no lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a él que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de
paseando por el jardín. Eres codiciable, mi Señor, me has vencido con tu amor, sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el invierno ya pasó, déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín, paseando por el jardín. Que en esta noche el Señor pueda pasearse por nuestros jardines, igual que se paseaba el Señor en el huerto del Edén, y se veía y hablaba y paseaba con Adán en ese huerto del Edén. Y terminamos nuestro estudio diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora hacemos toda esta oración juntos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Amén. Y ahora ya si terminamos diciendo: por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y antes de terminar, recordar nuevamente las palabras de lo que María hacía, guardando todas las cosas y meditándolas en su corazón. Que podamos hacer nosotros también eso, siguiendo su ejemplo, y podamos meditar todas las cosas que el Señor nos habla en nuestros corazones. Y ahora sí, la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Y así quedamos terminados. Mañana vamos a hablar la segunda parte de María, y ya os anticipo que el siguiente día, ahora mismo no sé en qué día de la semana estamos, me perdonáis, pero esto del confinamiento ni sé qué día estamos. Mañana hablaremos la segunda parte de María, y el siguiente día vamos a compartir acerca de María Magdalena. Y nos quedará todavía otra María más que compartir, y ya esto va de Marías. En el Nuevo Testamento, María la Madre de Jesús, María Magdalena y María la hermana de Lázaro. Las tres Marías. Así que bueno, la verdad que es muy interesante. Que el Señor os bendiga a todos, que tengáis un feliz descanso, y os animo, como cada día, a acercaros a Dios, sabiendo que Él se acerca a nosotros. Os animo a leer la palabra, a no quedarse en la superficie, y a pedirle al Señor con humildad: Señor, que yo pueda profundizar en tu palabra, que tu palabra pase de mi mente a mi corazón. Y mañana miércoles, bien, menos mal que tengo quien me apunta. Mañana miércoles, la segunda parte de María. Jueves, María Magdalena. Viernes tendremos a María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. El Señor os bendiga mucho. Un abrazo de paz.
con tantísimas ganas de poderme encontrar con alguno de vosotros y daros un abrazo como os merecéis. Así que bueno, que el Señor os bendiga mucho. Hasta mañana.